Miguel Ángel Rodríguez Mackey, internacionalista, ex canciller, está con nosotros esta noche. Gracias por estar aquí. Tatiana, muchas gracias por la invitación. Vamos de lleno porque tenemos varios temas que conversar contigo. Vamos. ¿Qué piensas de la decisión que ha tomado España de retirar a su embajador de Argentina? Yo creo que es la correcta y te voy a decir por qué. Las relaciones entre estados se personifican. Los actores visibles son Pedro Sánchez como jefe de gobierno y Milei como presidente de la República Argentina. Ambos cruzan, intercambian pareceres, pero no solamente ello, insultos. Entonces se atropella dignidades. Entonces cuando eso sucede, cuando eso pasa, podría quedar en el nivel político si acaso tienen talante para ello. Pero mira cómo se va de las manos. Esto me recuerda al presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Dina Boluarte. Mira cómo las interacciones verbales impactan negativamente entre las relaciones de Estado y terminan menoscabando. Entonces, ¿qué le ha quedado al presidente del gobierno español? Te voy a hablar políticamente, política internacional. Si le dice que la presidenta es corrupta, entonces, evidentemente, para decirlo, tiene que tener un fundamento de carácter punitivo. Entonces, llama a su embajador, es lo mínimo que debería hacerse. En otro escenario, cualquier diplomático, cualquier asesor, le va a decir al jefe de gobierno, de Estado, lo mismo. Entonces, por eso hay que cuidar mucho las palabras, porque al final se perjudican los intereses del Estado. Ya disminuyó la relación exactamente como la que México tiene con Perú. ¿Qué te parece? No, a mí me parece una decisión exagerada. Yo no domino los temas de política internacional, pero parece ser una decisión exagerada tomando en cuenta que va a perjudicar a muchísimos ciudadanos que requieren ir a su embajada. Yo ya he quedado a un embajador de negocios, un encargado de negocios apenas. Los negocios también que hay entre ambos países, o sea, todas estas cosas se van a ver perjudicadas. Por eso te digo, los jefes de Estado, los jefes de gobierno, tienen que ser conscientes que lo que digan o hagan puede impactar negativamente en la relación bilateral. Entonces, ahora está en un nivel intermedio. No ha habido rupturas de relaciones diplomáticas, pero un nivel intermedio, en verdad, es a paso de tortuga la relación bilateral. Eso tenemos que también decirlo. Mucha pena por España y Argentina, que son tierras amigas. Sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, son los líderes que tienen ahora al frente. Vamos, si te parece, con Irán. Vamos. Y es que ha fallecido el líder Ebrahim Raisi. ¿Qué supone su muerte para Irán? Bueno, primero hay un luto. El líder supremo, que es, en verdad, no es la cabeza visible ante la opinión pública, pero es el verdadero poder dentro de Irán. Recuerda que es una teocracia, desde el Ayatollah Khomeini, que llegó al poder en el año 79. Teocracia, Dios, Kratos, gobierno de los clérigos. Hay luto por 5 días. En verdad, lo que se sabe, lo que se conoce, no especulemos, un accidente, el helicóptero se ha precipitado, no hay signos visibles de que haya podido haber un sabotaje como se ha venido especulando. Tenemos que ser muy acuciosos y muy responsables. Lo cierto es que este presidente fallecido era candidato a ser líder supremo en su momento. O sea, representa el ala dura en el régimen teocrático de Irán. Y claro, era el expedito para ello. Recuerda que Ali Khamenei está en el poder, que reemplazó al Ayatollah Khomeini desde 1989. El otro venía 10 años antes de 79, que era el último Shah de Irán. Entonces, todo esto es muy malo, primero en el frente interno, porque también, como sabrás, hay una animadversión al régimen teocrático en sectores importantes de la sociedad iraní, como no. Pero y sobre todo porque él era, como dices, el ala dura, ¿no? El ala dura. Mucha represión. Mucha violación de derechos humanos, imputaciones, y además un país que, digamos, ha manejado el sistema de la Sharia, que es un régimen muy duro con las mujeres. Mira cómo estás tú, tan linda y tan bella. En Irán podrías ser latigada, y no exagero, porque es una práctica que perdió la vida en esa situación. Exactamente. Entonces, evidentemente, hay situaciones que, desde una visión desde Occidente o de otras, más moderadas, en el Islam hay espacios muy moderados, resultaría evidentemente
un proceso muy complicado para Irán. ¿Y crees que esto pueda cambiar, digamos, bajarle un poco a la dureza del régimen que venía implantando Raisi ahora que Mohammad Mokber entra como un sucesor temporal y se convocan a elecciones? Mira, no lo sabemos todavía porque el vicepresidente que acaba de asumir también es del mismo ala dura, porque él era de la misma plancha del presidente Raisi, pero en todo caso, recordemos que hay sufragio universal en Irán. Se sabrá realmente en julio próximo que, de acuerdo con la constitución iraní, tendrá que haber elecciones. ¿Y cómo estará de tenso el ambiente en Medio Oriente que Israel tuvo que salir de inmediato a decir nosotros no tuvimos nada que ver con eso? Bueno, es que hay una lógica. Recuerda que Irán respondió con muchos misiles lanzados sobre Israel apenas Israel bombardeó el consulado de Irán en Damasco. Entonces hay una suerte de correlación de lógicas que hicieron pensar inicialmente esa posibilidad. Pero creo que conforme van pasando los días, las horas, se va desvaneciendo y más bien se empodera la idea de un verdadero accidente. Por ejemplo, yo estaba revisando las informaciones, el clima, mucha neblina, un aparato como ese que tenía cierto uso, entonces hay varios factores que y la fatalidad que también juega su rol allí, que habría provocado su fallecimiento. ¿Qué te parece, yéndonos ya a Israel, la decisión que toma la Corte Penal Internacional de solicitar que se detenga, luego que eso sea analizado, al presidente de Israel Netanyahu y a los altos mandos de Hamas por la guerra en Gaza? Como hombre del derecho me parece descabellada, por una razón muy sencilla, Tatiana. Israel no es parte de la Corte Penal Internacional, no es un Estado parte, no ha firmado, por tanto no es vinculante, o sea, no hay jurisdicción de la Corte sobre ningún ciudadano de Israel. Eso tenemos que tenerlo claro. Pero eso significa que pueden matar, tener rehenes. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Por eso digo, y lo he dicho en varios casos, yo no lo veo a Netanyahu inocente, que es distinto. De acuerdo. Pero la imputación objetiva, material, vengo de clase justamente a la universidad, sobre Netanyahu por la Corte Penal no es aprensible porque Israel no es parte de la Corte. Entonces, a mí eso me parece forzado. Y claro, decían algunos analistas, sí, pero es que la Corte Internacional de Justicia va a ejercer presión. Están hablando cualquier cosa menos derecho internacional. O sea que eso a la larga no va a funcionar. Te voy a explicar. La Corte Internacional de Justicia es una distinta de la Corte Penal Internacional. Ninguna se debe a la otra. La Corte Penal Internacional no es parte de las Naciones Unidas, es independiente. La Corte Internacional de Justicia sí lo es. En la Corte Internacional de Justicia se juzga a estados, en la Corte Penal a personas. En la Corte Internacional de Justicia, preliminarmente, como te acordarás, lo conversamos contigo, se ha dicho que preliminarmente no hay genocidio. No significa de que lo pudiera haber al final de los análisis que haga la Corte Internacional de Justicia. En la Corte Penal Internacional está imputado Netanyahu y también los líderes de Hamas. Bueno, mientras no sean parte, no podrán ser objeto de una aprehensión por ningún Estado porque están justamente bajo esos criterios de jus territoriales que les asiste como ciudadanos exógenos a la jurisdicción internacional de la Corte Penal Internacional. Ahora, no quiero cerrar sin preguntarte, porque estuviste en República Dominicana como acabo de bajar del avión. Observador invitado de las elecciones. ¿Cómo fue? Bueno, importante. Abinader ha sido reelecto con 57% de los votos. Uno dirá, pero tremendo latigazo que le propuso al presidente Leonel Fernández, que ya ha sido 3 veces, pero hay que decirlo bien. Ese 57% no es del 100%, sino es del 60%. Y de ese 60%, que en realidad votaron 10.000 colegios de los 18.000, significa que al final votaron como 2 millones de los 8 millones, o sea, en otras palabras, apenas el 20%. No estoy diciendo que eso esté mal, lo que estoy explicando es que hay que decir exactamente la radiografía con la que ha ganado Abinader. 1, 2, yo he percibido, porque he ido por los espacios importantes de Santo Domingo, el reconocimiento a lo que hizo Leonel Fernández durante sus 3 gobiernos, que le ha permitido pues a República Dominicana crecer tanto como un país importante de las Antillas. Un gusto, como siempre, conversar contigo. Gracias por habernos acompañado. Tenemos que hacer una pausa.